No, no es así. Santos perdía con la U, dice Víctor Hernández. Pudo haber perdido alguna vez con la U. Qué grandes partidos. Mira lo que estamos recordando. Después de haber entrevistado al Ceremi cuando conversábamos con Ricardo, se suma a la conversación Víctor Hernández, el presidente de la Sociedad de Escritores, y estábamos recordando los hexagonales de verano. Y donde Pelé era dueño de casa, pues. Sí, con el Santo. Con el Santo, claro, con el Santo. Edu, Toniño, Carlos Alberto, Cito, Orlando, Joel, Rildo. jugaba, mira, Dorval, Pelé, Pepe, puntero izquierdo, Pepe, Cutiño, grandes paredes, esa era una pared perfecta, Cutiño, Pelé, Gilmar, jugaba Nilton Santo, Bellini, Yalma Santos, Cito y Orlando. Era la base de la selección brasileña campeona del mundo de Feola. Botafogo, que con Garrincha, bueno, Botafogo aportaba a Garrincha, pues cómo claro. No, Botafogo aportaba a Garrincha. Pero bueno, todo esto nació porque Ricardo le pregunta a Víctor, ¿en qué estás? ¿Estás escribiendo algo? Entonces, la respuesta es, estoy recopilando una historia de Enrique Elizondo y de José Perich. Entonces digo, los autores de una región, pero recordé que yo llevé una marchiña especialmente escrita por don Enrique Elizondo a Pelé y se lo entregué en un hexagonal de verano. Te doy la bienvenida, querido Víctor. Gracias, Vladimiro. ¿Cómo estás, amigo mío? Bueno, bien acá, contento una vez más de poder compartir acá con ustedes este breve espacio, pero esperemos que sea breve se hace, pues, Víctor. Sí, puede ser, pero hay que aprovechar los minutos, sí. Porque mira, estábamos hablando nosotros de educación, cultura, ¿no? De los problemas de la educación, de la desmunicipalización, sí. Cómo se hace una mejor educación, definitivamente, no solamente en la región, una mejor educación pública para Chile. Sí. Pero, bueno, él es un especialista en el tema de la educación. Uno tiene ese recuerdo de lo que ha estudiado, de la historia, de la cultura. ¿Tú fuiste hijo de la educación pública? De la educación pública, claro. Pero el recuerdo, fíjate, cuando uno hace... a mí se me critica mucho por lo que voy a decir, pero aquí estamos en confianza y con el cariño. No escucha a nadie, dice esto para nosotros. No va a escucharlo a nadie, pero yo creo que uno de los peores delitos que cometió la dictadura cívico-militar, yo digo siempre cívico-militar a todo esto, la dictadura. ¿Por qué así, pues? Fue terminar con la educación, con los profesores normalistas. Yo creo que ese fue un delito que hasta el día de hoy la educación pública la está pagando. En ese tiempo eran los maestros. Los maestros, sí. Yo me he cansado, yo creo, de escribir en el diario, y no voy a terminar nunca de escribirlo, sobre la historia de las escuelas normales, de cómo se formaban los profesores, sobre todo las antiguos profesores, cuando estaban internos, hacían todo lo que se conoce hoy día como la educación media. En ese entonces era las humanidades, las hacían internos en las escuelas normales. Hubo más de 14 escuelas normales a lo largo de todo el país, y ahí se produjeron, yo creo, los mejores profesores que haya dado la educación pública, como dices tú. Yo creo la educación, lo que hoy día se conoce como educación básica. La más importante, todas fueron importantes, todas, Ancud, sí. Victoria, acá en el sur, ¿no? Pero la más importante, sin ninguna duda, el símbolo de las escuelas normalistas, la José Abelardo Núñez. Que era como, claro, que dependía más de la Universidad de Chile. Sí. Ojo, ¿no? Claro, que era la escuela normal superior. Que además de ahí formaban a los profesores para aquellos que continuaban con cargo de orientadores, de directores, de inspectores jefes, qué sé yo. Entonces, claro, estamos hablando palabras mayores. Pero lo significativo de esto es que venían profesores a especializarse a Chile. Venían de Bolivia, de Costa Rica, de Venezuela, de Centroamérica. Venían a estudiar a la Normal Superior Abelardo Núñez. Entonces Chile era un país pionero en lo que es la educación. Y hoy día uno siente de que Chile está a la saga de lo que dictan otros, que antes nosotros éramos los que les dictábamos. Es feo decir esto, dictar las normas, pero
la tendencia, ¿no es cierto? Chile tenía esa impronta, y uno lo puede, yo creo que él lo sabe mejor que yo. El nivel educativo chileno era bastante bueno, de bueno a muy bueno entre los años 60, 70, y de repente empezó a bajar todo. Los pedagógicos nunca reemplazaron a las escuelas normales. Además, sí. Y a nivel universitario estaba el pedagógico de la Universidad de Chile, claro, el de la Católica, el de la Universidad Técnica del Estado, que yo creo que tampoco nunca se ha podido superar. Yo siempre he dicho que la Universidad de Magallanes nunca ha cumplido el rol que tuvo la Universidad Técnica del Estado acá. Nunca. Estamos escuchando a Víctor Hernández, escuchamos a Ricardo. Mira, estamos hablando del tema de la formación de los profesores, porque también estábamos hablando de la desmunicipalización, ¿no? Lo que conlleva la desmunicipalización y la cesantía en la que quedaría muchísima gente de provocarse esto en estas circunstancias tan complicadas, tan difíciles, y habíamos llegado a la conclusión de que la lucha debe ser convencer a las autoridades de gobierno de que esto tiene que ser postergado y la ley reestudiada. Sí, no sin antes, no me gustaría dejar pasar lo que acaba de decir el profesor Víctor en términos de la formación de los pedagogos, ¿no? Leí hace muy poco un estudio que hizo Gabriel Heller, que es un especialista que ha hecho un análisis bien completo de la educación finlandesa. Muchas veces se nos dijo, imitemos a Finlandia. Claro. Eso fue... Pues bien, resulta que los resultados en Finlandia han ido a la baja en los últimos 10 años. ¿Y por qué? Uno de los análisis dice, ¿por qué ha pasado esto? Y es porque precisamente los resultados exitosos que se tuvieron a finales de los 90 y principios del 2000 provenían de un proceso que fue muy anterior, que fueron los docentes de los años 60, 70 y 80, donde Finlandia tiene una formación muy similar a los colegios normalistas que se acaba de hacer revolución, y formaron pedagogos que centraban el conocimiento en la disciplina y en la entrega de conocimiento a los estudiantes en términos de cuáles son las necesidades que tiene cada alumno. Era una cuestión muy centrada en el alumno. Pues bien, las modificaciones de los años 90 y 2000 flexibilizaron un poco la malla curricular, flexibilizaron la forma de hacer clases, menos horas de clase, menos actividades, y contrario a lo que se pudiese creer, eso terminó teniendo resultados negativos. Prueba de ello es que hoy día los resultados de Finlandia van a la baja y no son tan buenos como otros modelos educativos que han mantenido otros sistemas en los países desarrollados, ¿no? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque finalmente uno, más que copiar otros modelos, uno tiene que entender cuál es su cultura, cuál es su realidad, y desde ahí crear un modelo educativo propio para la realidad de Chile, ¿no? Entonces, el especialista igual decía, porque esto se desarrollaba en el marco de una conversatoria en España. Entonces le decía, ¿cómo hacemos en otras, cómo lo hacen en otras partes? Y él da el ejemplo y decía, pero si acá en España ustedes tienen resultados en ciertas provincias mucho mejor que en el resto de Europa, entonces ¿para qué van a copiar allá? Si pueden ir a ver qué están haciendo ahí en su propio país, ¿no? Por eso a mí me ponen entonces, duda. Eso tiene que ver también cómo uno entiende, ¿no? Cómo uno desarrolla la educación desde su convención y su realidad. Fíjate que a mí me pone en duda esto así, de manera tan rotunda, desmunicipalicemos la educación. Y Víctor acaba de decir uno de los... No, te referiste a los normales, no a la desmunicipalización también. Cuando pasa el Estado, durante el gobierno cívico-militar, pasa el Estado a la dictadura, digámoslo, pasa la educación a los municipios. ¿Sabes por qué? Yo recuerdo haber estado en Europa siendo alcalde y conociendo la experiencia francesa de excelencia, ¿no? Y la educación depende de cada uno de sus municipios. El tema está cómo cada municipio prioriza la educación y cómo el gobierno, en materia de recursos, en su presupuesto, tiene para la educación una cantidad determinada de recursos que permite hacer una educación de excelencia. Sí, prácticamente la educación privada existe, sin ninguna duda que existe la educación privada, pero no es la que privilegian los franceses. Los franceses privilegian la educación pública, porque es una educación de excelencia. Bueno, y eso es lo que nosotros hemos perdido. Más del 90% de la educación francesa está en manos del Estado. Pero claro, pues. Del Estado y los municipios. Como dices tú, los municipios. Ahora, pero los municipios tienen recursos, y cuando no tienen recursos le dan prioridad al tema de la educación. Acá se le da prioridad ¿a qué? A pavimentar calle. Está bien pavimentar calle, sí, correcto. Pero si tú tienes la prioridad de la educación o lo otro, primero la educación.
pero acá se deja eso al final, ¿no? ¿Cómo vamos a llegar al fin de mes para pagarle a los profesores? En una de esas no vamos a alcanzar este mes. ¿Sabe por qué la ley fue mal concebida? Porque la ley acordaba entregar los recursos para administrar esos recursos en la educación pública. Y los recursos, y tú, Ricardo, estás adentro de la corporación, no alcanzan. Ahí hay un punto, porque qué bueno que nos estamos metiendo, hay poco espacio para conversar esto y me parece muy interesante para hablarlo. Resulta que, bueno, ustedes sabrán que Francia tuvo una gran influencia en el norte de América y particularmente en Canadá. Y de hecho, el modelo que se sacó como modelo inicial para instalar los servicios locales en Chile fue uno sacado de Ontario, Canadá, una provincia de Canadá que tiene fama por tener muy buena educación. Pero ¿cuál es la diferencia? Canadá gasta el 10% de su PIB en educación. En educación. El 10%. Y de un país desarrollado y rico, no estamos hablando. Por el contrario, en Chile no llegamos ni al 2 ni al 3. Entonces, esa mirada es la que tiene diferente a un pueblo que se desarrolla y un pueblo que se queda estancado. Y además es que siempre se está colocando como, siempre queremos igualar a los países desarrollados, el ejemplo de, ¿no es cierto?, de Francia, de Alemania, Inglaterra. Oye, si acá en Uruguay no va, la educación es buena y es de calidad. Entonces, y Cuba, no, que ahí la educación, el marxismo, el Estado, pero la educación y la salud son de primer nivel y eso es irrefutable. Entonces miramos en menos además a los países sudamericanos, porque somos discriminadores también en ese sentido. Entonces, como para embolar la perdiz, no, estamos viendo Europa Occidental, los países desarrollados, y nosotros nos queremos igualar a los países como eso. ¿Con qué? Y Chile teniendo destacados profesores que han sido lujos en la educación chilena, latinoamericana, teniendo 2 premios Nobel de literatura, que deben ser orgullo, ¿no? Uno de ellos maestra, como Gabriela Mistral. Entonces, incuestionablemente que hemos descendido muchísimos peldaños en materia de educación pública. Ahora no podemos ir de recuerdo, eso ya fue. Y ahora hay una nueva manera de hacer educación y que todavía estamos en los primeros pasos, sacándonos los pañales, en los primeros aprendizajes de lo que son los futuros desafíos para la educación chilena, mundial, la tecnología. ¿Y para qué vamos a preparar a nuestros alumnos? ¿Cuáles van a ser los desafíos del futuro, los que están a la vuelta de la esquina? Y que es un desafío para los profesores de hoy, porque los niños no tienen secretos frente al computador, pues. Ya los profesores, con todo cariño, con todo respeto y fraternidad, pero es un tema etario, ¿no?, resultan torpes frente a la tecnología ante el conocimiento avanzado de los niños. Ahora, hay que volver a poner en valor la educación presencial como tradicionalmente se ha implementado hoy día más que nunca. Las familias se han dado cuenta que el profesor sí era importante en el aula, importante, ¿no? Cuando la mamá o el papá está súper complicado porque tiene que cumplir con el trabajo, conectado a hoy día al teletrabajo, que ha sido, bueno, podríamos hablar todo un programa sobre eso, pero además tiene que estar atento al trabajo que está haciendo su niño en el computador, tiene que estar ayudando en ciertas materias, se da cuenta de la importancia del profesor, ¿no?, de la enseñanza dentro del aula y cómo eso se grafica en el mejoramiento de sus hijos. Y por tanto yo reivindico eso porque me parece necesario que volvamos a centrar la discusión en aquello. ¿Y cuál es el problema finalmente que hoy día tenemos? Es que todo este modelo que se está instalando no está hablando de eso. Está hablando de cómo pagamos las deudas y si las pagamos o no, que me parece que es muy perjudicial finalmente para nuestros niños, porque tú tienes un profesor que está preocupado, más aparte de hacer clases, entregar los conocimientos y todo, de que a fin de mes no le van a pagar el sueldo, las imposiciones, su crédito. No tiene acceso a crédito. No tiene acceso al hipotecario y muchas otras cosas que le pasan a nuestros docentes, asistentes de educación y trabajadores de la educación, que no debiesen ser problemas y que finalmente terminan afectando al sistema. Porque un sistema que está preocupado de lo financiero y lo administrativo, obviamente deja muy poco espacio para preocuparse de lo que importa, que es el aula, la calidad y la enseñanza. Entonces, me parece que ahí estamos llegando al punto, ¿no?, de lo que debe que empezar a cambiar, y yo espero que ojalá cambie en este nuevo modelo educativo que vamos a tener con una nueva constitución. Víctor decía, ¿para qué mirar lejos? Pero es que ¿sabe lo que pasa, Víctor? Cuando uno ve que en otros países, los países desarrollados de verdad, los que nos quisimos comparar en un momento determinado, porque
éramos los líderes de América, los tigres, los jaguares, qué sé yo, nos comparábamos con los grandes países de la OCDE, con las grandes potencias. Pero no lo somos. Pero ¿sabes qué? Esas potencias privilegian a los profesores. O sea, las mejores remuneraciones son para los profesores, porque entienden lo que significa tener una buena enseñanza, una buena educación. No, y además, que esto hay que decirlo, no cualquiera se puede ser profesor. Claro. Para países como Finlandia, Dinamarca, Suecia, ser profesor es más importante tal vez que ser un médico. Sí, pues. O que ser ingeniero. Pero acá no. Acá he mirado hasta con desdén, ¿no? No te dio la prueba para estudiar otra cosa que no sea pedagogía. Eso es. Lo hemos escuchado, ¿no? Eso es. Pues. Eso es. En los países que te estamos nombrando, ser profesor significa que tú tienes que tener una vocación y una calidad excepcional. No cualquiera se puede ser profesor. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el Estado invierte como corresponde, porque se supone que están formando excelencia. Van los talentos, concurren los talentos, los grandes talentos. Ricardo, bueno, ¿en qué quedaron? Definitivamente en esta conversación raya para la suma con el ministro. Sí. No sé si van a tener otra oportunidad de conversar con el ministro como lo hicieron ayer. Es muy difícil que un ministro converse con alguien de regiones. Lamentablemente esta conversación tan interesante que se dio en estos minutos no pudimos tenerla con el ministro porque lo que menos habla de él es de educación. Estaba preocupado de si volvíamos a clase o no. Entonces, bueno, ahí tienes también una muestra y ustedes podrán ver de cómo es la mirada que se tiene con la educación. Finalmente ellos plantearon una mesa de trabajo donde pudiesen ir canalizando esto y otros temas, pero una mesa que supone el inicio del proceso ya en marcha, lo que nosotros no podemos aceptar porque entendemos que lo primero que hay que hacer aquí es reparar o subsanar los problemas que ya se han detectado en los otros 11 servicios donde se ha puesto en marcha, porque las puestas en marcha son precisamente para eso. Cuando tú haces una marcha blanca, tú dices, ya, ¿cuáles son los problemas? Esto, bueno, los soluciono. Claro. Y tienes una etapa de solución. Acá no está pasando eso. Dijeron, estos son los problemas, ya, sigamos. Por eso yo te hablaba de la evaluación. Exacto. Porque en la ley original se hablaba de una evaluación después de un tiempo determinado. Así es, y la evaluación está, y lo que hay que hacer ahora es ver cómo se solucionan esos problemas que son evidentes, ¿no? Y por tanto, luego de eso poder continuar. Sería lo razonable. No fue escuchado así, y bueno, lo que estamos ahora, solamente para terminar, porque para terminar la idea. Se presentó un proyecto de ley que pretende modificar el artículo único que se necesita, que es uno de los artículos transitorios, para postergar por 2 años las puestas en marcha de los nuevos servicios. Ese proyecto de ley lo presentó un diputado de Ñuble. Adhirieron acá, y hay que decirlo, el diputado Karim Bianchi, que fue muy rápidamente adhirió y empujó este proyecto, y estamos hablando con otras regiones para que más diputados se sumen. Ya van 10. Vamos a seguir haciendo ese trabajo de forma tal que rápidamente se pueda discutir en el Congreso esta modificación de artículo único. Y poder, poder darnos tiempo, un par de años para estudiar bien esto, ¿no? Es un tema serio que me parece que tiene que tener un poco de calma, sobre todo en estos tiempos tan tumultuosos o turbulentos que no son claramente buenos para esta. Lamentablemente no me queda tiempo, Víctor. Contigo hay que echar una hora conversando, sin ninguna duda. Pero solo quiero que me anticipes qué has escrito para el decano del Magallanes para el próximo domingo. Mira, hacemos un sentido recuerdo de un escritor, lo teníamos para el mes de abril, pero abril se nos fue. Se nos va hoy día. Abril es el mes del libro de los escritores. A propósito, aprovecho de contar de que estamos levantando una breve campaña así para colocarle nombre a los centros culturales que tenemos. Centro Cultural de allá abajo de 21 de mayo, ojalá se llame Francisco Coloane. El Centro Cultural del barrio 18 hay un pedido, un clamor de mucha gente que se llama Aristóteles España. Y el archivo y la biblioteca regional de acá, que ojalá se llame Marino Muñoz Lago. ¿Ya? Lleve nombre de escritor. Eso lo vamos a presentar al municipio. Lo vamos a presentar a gobierno, al municipio, a las autoridades que correspondan. Y contestando tu pregunta, bueno, hacemos un recuerdo de su trabajo, de su obra, del kinesiólogo y médico natalino Jorge Díaz Bustamante, el Coco. Ah, qué bien. Jorge Díaz Bustamante, que sigue trabajando en Puerto Natales, hijo ilustre de la ciudad en su momento, un hombre que escribió cuentos, crónicas también, con el cual tuvimos la oportunidad de compartir muchas veces,
y uno de los que más se ha preocupado, tal vez, de que yo tengo conocimiento de que la impronta de la cultura del mundo de Chiloé sea reconocido como corresponde. Tenemos que irnos, muchachos. No sabe cuánto lo lamento, ¿no? El tiempo es un verdugo. Es un verdugo. Nos vamos y solamente hacer llegar una vez más nuestras sentidas condolencias a toda la familia de Patricio Andrade, un gran trabajador del centro de rehabilitación, un profesional que falleció esta mañana. Ahí lo tenemos en imagen, falleció muy temprano, lo que nos produce un profundo dolor. Para toda la familia, nuestras más sentidas condolencias. Y nos vamos saludando también a los trabajadores del mundo, a los trabajadores de Chile. Mañana es el Día del Trabajador y hoy a las 6 de la tarde hay una marcha por las calles de nuestra ciudad. Muchas gracias, que tengan un buen fin de semana. Si Dios quiere, hasta el lunes. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales presentó Buenos Días, Región. Conduce el periodista Vladimiro Mimisa Cárcamo.